Ay, tengo problemas aquí. Bueno, vamos a iniciar una transmisión en vivo, ¿verdad? Un momentito más. Vamos a esperar que alguien se conecte. Y mientras también trato de arreglar nuestra transmisión por medio de YouTube. Ok. Esperamos que se encuentren bien en casita todos, que estén disfrutando de este sabadito, ¿verdad? Aquí en León llovió algunos lugares, cayó lluvia y pues eso es bueno porque la lluvia nos habla de que viene abundancia, ¿verdad? La lluvia nos habla de que viene bendición de Dios, porque la lluvia va a regar la tierra y la tierra al ser regada pues va a germinar la semilla que fue sembrada y va a haber crecimiento y va a haber fruto y va a haber cosecha. Estamos entonces con un buen tiempo de clima aquí en la ciudad de León. Ya bajó un poco el calor, estamos disfrutando pues esta lluviecita que acaba de caer. Quiero anunciarles que tentativamente vamos a estar reiniciando nuestras reuniones en el templo, en Casa de Fe León, a partir del día 14 de junio, ¿verdad? El día primero es un día para que los negocios esenciales y la forma de vida esencial se esté normalizando en la ciudad, en el estado, ¿verdad? Y sobre eso van a estar dando libertad para que haya una afluencia de personas en actividades diversas. Una de las cosas es que nosotros somos el rubro, ¿verdad? Si lo podemos llamar así, el rubro de espacios públicos, ¿verdad? Nuestra reunión en el templo es un espacio público, pero es cerrado. Entonces, por causa del semáforo rojo que ha dictaminado el gobernador y la federación, no se puede reiniciar a partir del día 1 de junio las actividades como congregacionalmente. Quiero decirles entonces que tentativamente, esto es si no hay algún cambio, alguna contingencia mayor, vamos a estar reuniéndonos una vez más en el templo a partir del 14 de junio. Es domingo 14 de junio, creo que sí, ¿verdad? 14 de junio ya hemos estado tomando algunas ¿cómo les diré? Información acerca de cómo es que el gobierno, las autoridades sanitarias están requiriendo que podamos funcionar. Hay algunas cosas que son muy exageradas, todavía estamos viendo lo que está pasando, pero quiero decirles que pues estamos preparándonos para que como iglesia podamos tener nuestra reunión, pero también que podamos tener todas las medidas necesarias para poder resguardar la integridad física de todo contagio, ¿verdad? Quizás no va a ser posible, quizás no va a ser algo que vamos a lograr de la noche a la mañana, pero sí vamos a ver que nuestras reuniones van a volver a agarrar un ritmo de vida, de convivencia, ¿verdad? Según vaya bajando el semáforo de sanidad, el semáforo de contagio que hay ahorita. Entonces a Guanajuato se le ha declarado como que está en semáforo rojo. No podemos ejercer entonces una acción de abrir las puertas del templo y congregarnos porque no está permitido. Y a partir del 14 de junio podríamos hacerlo, ¿verdad? El día domingo ya estaremos hablando, estaré diciendo de qué manera van a ser estas reuniones, porque también tenemos que empezar a agarrar una norma de actividad, de afluencia, y sobre todas las cosas de poder participar todos congregacionalmente, ¿verdad? Para la gloria de Dios también le digo, ya ajustamos la promesa, la ofrenda extraordinaria para poder adquirir el termómetro infrarrojo, ¿verdad? Agradezco a
quienes se interesaron en poder apoyar y bendecir la obra de Dios, dando una ofrenda extraordinaria. Ya adquirimos, ya se mandó pedir el termómetro infrarrojo, que también es un requerimiento que tiene que estar en la congregación. Pero también compramos tapetes, vamos a estar implementando algunas cosas para la recepción de las personas cuando llegan al santuario, cuando llegan al templo. También agradezco a quienes se interesaron en mandarme información acerca de dónde adquirir, cómo adquirir los termómetros, y pues agradezco ese interés, ¿verdad? Pero ya habíamos hecho el pedido, ya estábamos comprometidos ahí, pues gracias porque pudieron preocuparse y mandarme la información correspondiente. Bueno, pues quiero mandar un saludo a todos, de manera especial a la Iglesia Casa de Fe. Quiero mandarles un saludo a mis familiares, a mis amigos, a mis hermanos en Cristo de otras iglesias, de otras congregaciones. Estamos pues aquí en la ciudad de León, todavía ministrando y pastoreando la iglesia, ¿verdad? Ya 15 años que Dios nos trajo a esta ciudad. Hemos visto la bendición de Dios, la mano de Dios. Nos han tocado situaciones a veces fáciles, a veces difíciles, pero con Dios hemos podido llegar a donde Él nos ha dicho y seguimos adelante porque Dios todavía tiene mucho para nosotros. Así que siéntase agradecido con Dios, siéntase gozoso de poder participar de la bendición de Dios en esta noche a través de la palabra, ¿verdad? Ayer estuve, hace rato, por mediodía, subimos un video a YouTube. No lo pude subir a Facebook, no pude editarlo bien y quedó Y quedó que hoy iba a dar la segunda parte. Si usted hoy escucha, lo que vamos a hablar es la segunda parte del video que subí hace unas horas por YouTube, ¿verdad? Porque quise subirlo por Facebook también, pero como les digo, no pude hacerlo porque no se pudo editar, tardó bastante y no pude editarlo bien. Así que si usted quiere saber cuál es la primera parte, pues usted vaya a YouTube, vea el video, considere lo que estamos poniendo ahí, ¿verdad? Las predicaciones, compártalas. Si usted quiere bendecir a alguien más, pues comparta esta palabra. Vamos a orar y vamos a meditar en el pasaje de Hechos capítulo 4, ¿verdad? Porque de ahí vamos a sacar la complementación de lo que yo hablé en el video que les acabo de mencionar, que es la primera parte. Esta es la segunda parte, y mañana vamos a estar pues dando otra palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón, muy puntual para este tiempo, pero también para la iglesia, ¿verdad? Para que podamos despertar y atender el llamado de Dios en medio de este tiempo. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias porque esta transmisión, Señor, tú eres el que nos permite realizarla, y pongo en tus manos, Padre, el corazón mío y el corazón de la iglesia, los hermanos quienes están viendo este video, quizás en el en vivo o ya retransmitido. Padre, oro para que el corazón sea abierto, para que nada estorbe tu palabra y que ninguna obra de engaño, de mentira, ni ninguna obra de confusión venga a entorpecer la obra que la palabra tiene que hacer. La palabra tiene que penetrar, tiene que partir, tiene que dividir para que haya discernimiento, para que tú seas, Señor, reconocido en el corazón y en la vida de quienes reciben la palabra. Como está escrito, Padre, la palabra está viva y es eficaz. Que esta palabra tome el corazón, tome la mente, tome el sentido del alma de cada persona, para que, Señor, podamos ver y podamos reconocer que tú eres el único y verdadero Dios. Padre bendito, danos tu presencia, añade bendición a tu palabra y guíanos en esta transmisión, en este video, y fortalece las vidas de los que hoy están para recibir lo que tú tienes para sus corazones. Te doy gracias por cada familia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, gloria a Dios. Vamos a iniciar
Y ayer leíamos Hechos capítulo 4. Voy a leer algunos versículos, me voy a saltar algunos. Y Hechos capítulo 4 nos habla acerca de cómo vinieron y agarraron a Pedro y a Juan porque ellos habían hecho un milagro. El milagro de haberle dado sanidad a un paralítico que de nacimiento había sido paralítico, y lo ponían en la puerta del templo, la hermosa. Y Pedro y Juan iban subiendo a la oración, y viéndolos él, les pedía algo. Y Pedro, mirándolo fijamente al hombre paralítico, le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, y quedó libre, y el hombre empezó a caminar, empezó a saltar y entró gozoso al templo, ¿verdad? A mí me gustaría ver mucha gente así, ahora que nos volvamos a reunir, que entren gozosos al templo, que vayan alegres a la reunión, que vayan con una actitud diferente, ¿verdad? Que vayan con una actitud de disposición para ofrendarle a Dios la alabanza y la adoración que Él merece, pero también que vayan con la disposición de permanecer unidos en el cuerpo de Cristo y de poder hacer la voluntad de Dios a pesar de todo lo que ha venido y todo lo que pueda seguir viniendo. A mí me gustaría ver una iglesia ferviente en el Espíritu, ¿verdad? Una iglesia que reconoce cuál era su condición sin Cristo, pero en Cristo cómo su vida cambió. Y yo creo que también ese es el deseo de Dios, ese es el deseo del Espíritu Santo, así que dejemos que el Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas. Después que este hombre paralítico es sanado, Pedro y Juan son llevados. Vamos a leer Hechos capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y estos vinieron resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Vea, se levantaron los poderosos de la sociedad, los poderosos de la religión, para venir en contra de dos hombres que hicieron un bien a un paralítico. Y por causa de que hicieron un bien, ahora ellos están siendo confrontados por la autoridad, el sistema religioso, el sistema de gobierno. ¿Por qué? Porque ellos estaban resentidos que en el nombre de Jesús se anunciara la resurrección de los muertos. Y dice en el versículo 8, versículo 7, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, lleno del Espíritu Santo. Pedro está lleno del Espíritu Santo, no está lleno de una emoción. Pedro no está lleno de una costumbre o de una tradición, él está lleno del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en Pedro lo hace hablar y desafiar a la autoridad, a los gobernantes y a los ancianos, a las tradiciones y las costumbres. ¿Por qué? Porque lo que Pedro tiene dentro de sí es más poderoso que lo quiere detener. La iglesia no debe ceder su autoridad a ninguna obra de la mano del hombre. La iglesia está puesta para manifestar a Cristo y hablar de Cristo e ir en contra de la corriente de este mundo y toda la situación adversa que en este mundo se levanta. Los problemas y las cosas que quieren detener el avance de la iglesia deben caer. La iglesia no se debe detener. Usted y yo debemos estar fervientes en el Espíritu y buscando ser llenos del Espíritu Santo para tener el poder que se va a requerir para ir adelante, ¿verdad? Para poder confrontar las obras de las tinieblas, las ideas del mundo y los sistemas de opresión en los cuales Satanás tiene cautivas muchas almas, familias enteras, ¿verdad? La iglesia no debe ceder su autoridad, la iglesia debe tener la autoridad y el poder que Dios le ha dado, pero lo debe de tener activo. Así que Pedro se levanta y dice, puesto que hoy, versículo 9,
puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de manera que éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este que estaba enfermo, que estaba paralítico, este que no tenía movilidad propia, no tenía una capacidad para valerse a sí mismo, este hombre que hoy ustedes ven de pie caminando, y este hombre que ustedes hoy ven sano, fue sanado por él, por el que es Señor de señores, por el que es Rey de reyes, por el único y verdadero Dios. Este hombre fue sanado no por la mano de un hombre, no por un sistema religioso, no por un sistema de gobierno, sino que la solución, la salvación para este hombre vino directamente del corazón de Dios, y el corazón de Dios se llama Jesucristo. Jesucristo es el unigénito del Padre, y el Padre lo dio para que el mundo pueda ser salvo por él. Dios nos da salvación por medio de Jesucristo, y la obra de Jesucristo está activa porque Jesucristo ha levantado a la iglesia, y la iglesia son los creyentes en Cristo, los que han lavado sus pecados en la sangre del Cordero, los que han tomado la profesión de fe de declarar que Jesucristo es el Señor de sus vidas, y se mantienen bajo la obediencia al Padre, caminando en el poder que Dios les da, en el poder de la gracia, en el poder del amor, en el poder de la justicia, en el poder de la verdad. Y ellos son los que proclaman, los que dicen acerca de el poder de Jesús para resucitar a los muertos aún. Así que este hombre era paralítico, estaba en muy mala condición, pero el Señor lo levantó, lo salvó, ¿verdad? Lo sanó completamente. Vemos también más adelante en el versículo 11, Pedro les dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Hechos 4:2 es clave. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, solamente el nombre de Jesucristo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Claro que no. El hombre había sido sanado. La gente sabía cuál era la condición de este hombre, su miseria, su tristeza, su agonía, su sufrimiento día con día, pedir limosna, pero ahora lo ven sano. ¿Qué pueden decir contra un milagro, contra el poder de Dios? ¿Verdad? Mas sin embargo se levanta la necedad del hombre y dice: no es cierto. Se levanta la necedad del hombre y dice: no pueden estar hablando de eso, no pueden hablar del poder de Dios. ¿Cuántos alcohólicos Dios ha liberado? ¿Cuántos enfermos Dios ha sanado? ¿Cuántas vidas Dios ha transformado? ¿Cuánta gente que iba al suicidio Dios lo ha rescatado? ¿Cuántas personas que estaban desahuciadas Dios las ha levantado con su poder? Y aún así la gente sigue diciendo: no, es que esto no es verdad, es que esto no es cierto, es que es un golpe de suerte, es que fue tu voluntad, fue la casualidad. Así está el mundo, así está la gente, pero los que tienen el conocimiento de Dios dicen: yo fui salvo por él, yo fui sano por él, yo fui levantado por él, yo fui resucitado por él, yo estoy íntegro por él. Él es mi Dios, él es mi Padre, él es mi Creador. Amén. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador. Así que Pedro y Juan respondieron, dice en el versículo 14, no podían decir nada en contra, pero en el versículo 15 les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, ¿verdad? Diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecho por ellas, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Claro que no. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolo les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos decir lo que hemos visto y oído.
Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios, claro, porque Dios había hecho el milagro. Los humildes heredarán el reino de los cielos, porque ellos reciben la bendición de Dios, le creen a Dios, aleluya, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiendo oído, la iglesia, los hermanos que estaban orando por ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y dice en el versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aleluya. Así que la iglesia está viendo a Pedro y a Juan, que están puestos en una situación difícil por causa de hacer un beneficio a la gente. Satanás siempre va a estar en contra de que hagamos un beneficio a las personas, y él va a levantar instrumentos de necedad y de resistencia a la verdad de Dios. Pero la iglesia debe mantenerse militante y debe mantenerse victoriosa con la autoridad que Dios le ha dado. Por eso veíamos en el video anterior, ¿verdad? Segunda de Pedro capítulo 2 del versículo 9 al 11. Perdón, 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Del versículo 9 al 11 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y dice el versículo 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Verdad? Nos habla entonces de andar en una manera de vivir que agrada a Dios. Y estamos viendo y hemos visto, ¿verdad?, que sin fe es imposible agradar a Dios, y hablamos de una conciencia espiritual. Y la conciencia espiritual no es decir que tenemos una instrucción de Dios, sino que tenemos una revelación, un conocimiento en el Espíritu que nos da convicción de quién es Dios. Así que cuando la iglesia primitiva empezó, la iglesia primitiva estaba llena del conocimiento de Dios por el Espíritu Santo, y ellos salieron a predicar, salieron a declarar la palabra, salieron a hacer la voluntad de Dios, y aunque estaban bajo amenazas, ellos todavía no se detuvieron. Por el contrario, le pidieron a Dios denuedo y le dijeron: danos denuedo para seguir hablando la palabra. Así que la segunda parte, o esta parte, es del mensaje: Dios se compromete a sí mismo con aquellos que se comprometen con Él. Si alguien no se compromete con Dios, Dios no se puede comprometer. Dios se compromete con los que se comprometen con Él, y los que se comprometen con Dios es porque tienen fe y le quieren agradar, porque han entendido que tienen que agradar al único Dios, al que vive y el único, y no hay otro como Él, y tienen que agradarle en su manera de vivir, no solamente viviendo santa y piadosamente, de manera religiosa, de manera litúrgica, sino en el poder, en la gracia y en la comisión o asignación que Dios le ha dado para vivir en esta tierra, ¿verdad? Nuestra manera de vivir tiene que ser con autoridad, con identidad, con poder, para que hagamos la voluntad de Dios. Por eso vea cómo vinieron y confrontaron a Pedro y a Juan, y los querían hacer callar, mas ellos no se callaron, y saliendo de ahí amenazados, tampoco guardaron silencio. Mas sin embargo la iglesia, al escuchar las noticias, la iglesia, después de orar, dice la palabra que oraron hasta que la tierra tembló.
Así que en el versículo 13, vamos a volver a Hechos, yo lo busco aquí, Hechos capítulo 4, en el versículo 13, dice que los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el denuedo de Pedro y de Juan. Denuedo es valor, denuedo es franqueza, audacia, y de esa manera debemos vivir con una manera franca, audaz, valiente contra este mundo, contra esta situación que hoy se está viendo en la humanidad. El odio empieza a crecer, la desesperación de la gente empieza a mostrar egoísmo, la maldad de las personas se empieza a expresar, ¿verdad? ¿De dónde cree que quieren levantar un movimiento que se llama MAP, ¿verdad? Que habla de la atracción, de que un adulto puede tener atracción por un niño o por una niña y tener relaciones sexuales con él o con ella. Así que son cosas que están levantándose. No sé si me vayan a censurar en el YouTube o no, pero hay palabras que no se tienen que mencionar porque son ofensivas. Pero nosotros como iglesia vamos a declarar y a decir las cosas como son. Y vamos a mostrar que nuestro Dios es poderoso para deshacer toda obra del diablo. Amén. Así que encontramos entonces que los del concilio vieron el denuedo de Pedro y de Juan. Una pregunta: ¿de qué manera estás viviendo? ¿Estás viviendo de tal manera que la gente puede ver que tú eres una persona con denuedo para hablar de Cristo y testificar de Cristo? No solamente hablando, sino en tu manera de vivir, en tus hechos, en tus actos, ¿verdad? Tenemos un hermano en la iglesia, ¿verdad? Él trabajaba de guardia en una fábrica, pero sucedía que cuando estaba el otro guardia tenía un convenio con los proveedores y con los de bodega, donde sacaban material a escondidas y de esa manera pues ganaba uno y ganaba otro y hacían perder a la empresa. Cuando el hermano llega para ser el guardián, el vigilante de entrada de proveedores y salida de bodega, pues eso ya no se dio más. Y él tuvo muchos problemas y muchos conflictos, pero él dijo: no, es que yo no me puedo prestar a eso porque yo tengo temor de Dios. De esa manera hay que vivir de una manera que somos francos, con denuedo, con valentía, y el testimonio de Cristo que nosotros damos no es solamente lo que hablamos, sino lo que demostramos. Puede que nos falten algunas cosas donde la gente quiere ver que nos salgan alas, ¿verdad? Pero mientras no faltemos a la verdad, a la justicia y al amor de Dios, créame, vamos a tener que ser agresivos en la fe, ser audaces en la fe para creer que Dios va a traer bendición, liberación y cambios en la sociedad, en la familia, y no nos vamos a dejar vencer, no nos vamos a dejar rendir. En el versículo 17 dice que estos hombres, ¿verdad? En el versículo 7 dice: para evitar que sigan divulgando su propaganda, vamos a amenazarlos, vamos a levantar una amenaza contra ellos. ¿Y qué es lo que Pedro y Juan tenían? Denuedo. Seguían siendo valerosos, seguían teniendo esa franqueza. Dios se compromete con los que se comprometen con Él. Dios se compromete a sí mismo con aquellos que se comprometen con Él. El que nada más quiere hablar de Dios y no quiere vivir de la manera en la que Dios le indica, esa persona no tiene un compromiso, no tiene una fuerza, no tiene el denuedo. El denuedo viene porque hemos conocido en quién hemos creído y no solamente hablamos de Él, sino que demostramos que Él es verdad en nuestra vida. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios, que el que habla de Dios, que el que camina para con Dios, declare que lo hay, que Dios es poderoso, Él es galardonador, no porque Dios va a oír nuestra queja, nuestra pena, nuestra necesidad, sino porque Dios nos ha encomendado que manifestemos su gloria, el conocimiento de su gloria aquí en la tierra. Amén. Para vencer el pecado no se necesita consejería, se necesita compromiso con Dios, temor de Dios para decirle no al pecado. Hay gente que se excusa y dice: es que no pude vencer, es que me sentí débil, es que no pude hacer nada, nadie estaba conmigo para apoyarme. Hay un principio cuando caminamos con la asistencia de alguien que nos enseña los pasos en Cristo.
Pero cuando nosotros nos metemos más con Dios, con la relación y comunión con el Espíritu Santo, el Padre empieza a hablar a nuestro corazón. Cristo empieza a ser formado y nosotros vamos a tener una madurez para discernir lo bueno de lo malo, ¿verdad? Discernir para no comernos todo lo que el mundo nos da, más sin embargo, para saber qué es conveniente y qué no es conveniente. Podemos pensar que nuestra vida cotidiana tiene que ser para satisfacernos a nosotros mismos, pero si somos llamados a honrar a Dios y darle a Dios la gloria, entonces debemos tener una manera de vivir que agrade a Dios, una manera de vivir santa y piadosa. La piedad significa que la naturaleza divina está tomando forma en nosotros. No somos Dios, pero somos como Cristo, ¿verdad? No somos Cristo, pero somos como Él. Pablo lo dijo, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que vieron el denuedo que tenían Pedro y Juan, decidieron amenazarlos, ¿verdad? Y aquí quiero decirle algo, el diablo sabe gritar porque quiere atemorizar. Pero cuando nosotros perseveramos, a pesar del grito que él levante, de la amenaza que él levante, va a llegar el momento donde él ya no va a poder gritar. Y nosotros ahora sí vamos a poder avanzar. El diablo grita duda, el diablo grita temor, el diablo grita desesperación y angustia, el diablo grita muerte. Pero cuando nosotros perseveramos en lo que hemos creído, en la verdad de Dios, en la promesa de Dios, esa voz se va a callar. Esa voz se va a vencer. Esa voz no va a volver a levantarse en contra nuestra. ¿Por qué? Porque nuestro carácter va a ser para perseverar, aunque el diablo haya gritado. Por eso dice la palabra que el diablo anda como león rugiente. El león rugiente expresa un rugido para alborotar la manada y poder ver quién es el débil de la manada y poder atacarlo y devorarlo. Así que Satanás es como un león rugiente, ¿verdad? Vamos a leer en el versículo 20, después de que ellos son amenazados, ellos dicen, nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Miren, tenemos un compromiso. Lo que hemos visto y lo que hemos oído es la verdad y la gente lo tiene que saber. Lo que hemos visto y lo que hemos oído es lo que nos ha sido encomendado predicar. Así que ellos no están para negociar con los opresores. Tú no estás para negociar con el diablo. Tú no estás para negociar con aquel problema o aquella tentación que te quiere hacer frenar en el reino de Dios. Tú estás para decirle lo que yo he visto y lo que yo he oído de Dios es verdad en mí. Tengo una fe para agradar a Dios. Tengo una fe, una conciencia espiritual para hacer la voluntad de Dios. Y cuando yo hago la voluntad de Dios, Dios va a hacer lo que es mejor, lo que es su voluntad. Dios puede salvarnos del horno de fuego. Y si no, sepas tú, oh Rey, que no vamos a adorar a tu Dios. ¿Se recuerdan? Hemos estado hablando de eso. Una conciencia espiritual. El reino de Dios no viene cuando te emocionas con una canción, cuando te motivas con un versículo de la palabra. El reino de Dios viene cuando somos consistentes, cuando confrontamos las amenazas, los problemas, las luchas y decimos, yo sé que mi Redentor vive, ¿verdad? Nosotros no podemos dejar de contar las maravillas que vimos y las enseñanzas que recibimos cuando estábamos con Jesús. Y dice el versículo 22 que por la señal que habían visto en el hombre, el concilio que los había amenazado, los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos. No sabían cómo castigarlos. Le digo, el diablo grita, pero cuando ya no puede gritar, porque la evidencia de Dios le cae encima y le quita todos sus argumentos y todas sus palabras, y la obra de Dios empieza a prosperar en nuestro corazón, él se tiene que retirar. Por eso Santiago dice, Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, dice la palabra, Santiago 4, 7, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. El diablo tiene que huir, tú no tienes que huir. Por eso, hermano, cuando una situación, una crisis en el matrimonio se levanta, no tienen que divorciarse, no tienen que separarse. El diablo es el que se tiene que ir.
porque él se quiere meter. El matrimonio es de dos, varón y mujer, y como varón y mujer tienen que mantenerse unidos. Y la palabra dice, no le des lugar al diablo. El pensamiento en el matrimonio tiene que ser, yo le pertenezco a mi amada, yo le pertenezco a mi amado, los dos somos uno solo. Pero si empiezan a pensar independientemente cada uno, el diablo se va a meter y va a poner egoísmo, soberbia, vanidad, va a poner engaño, confusión, y entonces viene un divorcio, viene una separación, y esa no es la voluntad de Dios. Cuando un matrimonio logran unirse, la lucha ahora, cuando ellos se unen, la lucha de toda su vida va a ser para mantenerse unidos, no para separarse y juntarse, separarse y juntarse. Esas cosas no son de Dios, esa es una mentira del diablo. Y quien está trabajando y quien se está moviendo en ello debe saber algo. El diablo ya se metió ahí y tienen que humillarse a Dios, resistir al diablo con todas esas mentiras, tienen que restaurar la relación y tienen que dejar que Dios los mantenga unidos, fortalecidos. Cuando hay un problema, una necesidad en la iglesia y se levanta chisme, se levanta crítica, ahí donde tú te congregas o si te congregas con nosotros, cada iglesia tiene sus problemas, tiene sus situaciones porque el diablo está gritando. Pero solamente los que están comprometidos con Dios pueden ver que Dios se ha comprometido a sí mismo para levantar su vida y restaurarles, ¿verdad? Pero algunos optan por irse de la iglesia, por cambiarse de iglesia, porque dicen, no, es que ya Dios me habló y me dijo que me moviera de iglesia. Si todavía no ha sido perfeccionado su corazón y ha sido llevado su vida a otro nivel, a otra dimensión, tiene que permanecer hasta que verdaderamente Dios hable. Y déjeme decirle, por experiencia, la mayoría de las veces es cuando la iglesia mejor está. ¿Por qué? Porque la madurez no es correr cuando las cosas están mal. La madurez es permanecer hasta que Dios nos indique el tiempo, pero es cuando la iglesia mejor está. Vea que hay gente, hay personas que dicen, aquí ya Dios no se mueve. Pues si Dios no se mueve es porque no lo estás buscando, mijito. No lo buscas, mijita. Prefieren tomar su decisión porque el orgullo está en su corazón. El diablo se les metió con un engaño, una mentira en su pensamiento y dicen, aquí no está Dios, aquí no se mueve Dios, aquí pura carne, ¿verdad? Y la iglesia está enfrentando lucha, está enfrentando prueba, pero solamente los comprometidos son los que van a seguir adelante. Por eso hay que tener fe de compromiso con Dios, porque Dios tiene grandes cosas para nosotros. Las amenazas del diablo no tienen que hacerte correr. El diablo tiene que correr porque tú eres una persona franca, con valor, con denuedo, para servir a Dios, para seguir a Dios en las buenas y en las malas, en las abundantes y en las que no son tan abundantes. Amén. Así que no se deje engañar, ni deje que el enemigo traiga sobre usted mentira. Humíllese a Dios, resista al diablo. Y resistir quiere decir confrontarlo. Resistir quiere decir detenerlo, ponerlo fuera de juego para que él se vaya, para que él huya. Aleluya. Gloria a Dios, porque el versículo 24 es la oración que la iglesia debe hacer. Es la oración que toda persona comprometida debe hacer. ¿Cuál fue la oración? ¿Cuál es la oración que encontramos ahí? Esta oración, hermanos, es una oración muy buena, que a mí me ha servido por muchos años, aún en mis tiempos de conflicto y de incertidumbre, ¿verdad? Cuando yo levanto esa oración ha cambiado mi vida, ha cambiado mi corazón y cambia la situación. ¿Cuál es esta oración? Vamos al versículo 24, por favor. Aleluya. Dice, y cuando los creyentes hubieron oído todo lo que hablaron Pedro y Juan, alzaron unánimes la voz y dijeron, ¿qué dijeron? Soberano, Señor. Reconocer la soberanía de Dios. Soberano, Señor. Hay uno que es soberano. Y el diablo ya gritó sus amenazas. El mundo ya gritó su oposición. El pecado ya está gritando la tentación. Pero hay uno que es soberano y ese soberano es al que servimos. La enfermedad puede venir, pero hay uno que es soberano. Soberano quiere decir que Él gobierna
sobre todo, ¿verdad? A pesar de todo y contra todo. Él es el que gobierna, Él es el que tiene la última palabra. Él es el que tiene la declaración de victoria para el que confía en Él. Por eso dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y para que esto suceda, ¿qué cree? Necesitamos saber que nuestra fe no es solamente emocional o sentimental. Nuestra fe tiene que ser bajo la soberanía de Dios. Mi fe, mi conciencia tiene que ser espiritual para que yo diga, Dios es soberano. Así como los jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego. Ellos dijeron, nuestro Dios puede librarnos. Y si no, no vamos a adorar otro Dios, porque estamos bajo la soberanía del único y verdadero Dios. Hay un solo Dios, a quien servir, a quien amar. No sirvas al dinero, no sirvas al trabajo, no sirvas al mundo dándole todo tu corazón. Sirve al único Dios soberano, glorifica al Dios soberano. Levanta tu corazón en alabanza y adoración al único Dios soberano y Él hará su voluntad en tu vida. Salmo 37, versículo 4 y 5, ¿verdad? Nos dice la palabra que debemos aprender a poner nuestras cargas en el Señor, nuestra situación en el Señor, y Él va a hacer. Dice Salmos 37, versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará, Dios hará, el soberano hará. Así que la iglesia tiene que ser comprometida con Dios. Nosotros debemos estar comprometidos con Dios en la fe, una conciencia espiritual, ¿verdad? Créame, Dios no quiere buscarnos, Dios quiere que nosotros le busquemos. Y algunos dicen, bueno, pues si Dios me habla, si Dios me dice, no, es si tú quieres oír a Dios, es si tú quieres que Dios cambie, que Dios trate tu vida. Bueno, es que si Dios permite esto, si hay pecado, Dios no lo permitió. Y si ya pasó por causa de pecado, lo que Dios quiere es la restauración. ¿Dónde está tu compromiso para restaurarte? ¿Dónde está tu determinación para arrepentirte, pedir perdón y dejar que Dios procese para restauración esa área de tu vida? ¿Dónde está entonces nuestro compromiso para honrar a Dios en todo lo que somos y todo lo que vivimos? Cuando a veces decimos, no, pues hoy tengo flojera, creo que hoy no voy a buscar a Dios, creo que ahora no voy a ir a la iglesia, creo que ahora no me voy a reunir con los hermanos, creo que ahora no voy a servir a Dios. Eso no es denuedo, eso no es valentía, eso es solamente emocionalismo. Dios quiere una fe donde nosotros decimos, Padre, te voy a servir. Y cuando vengan los sucesos y las cosas que son consecuencia de nuestro servicio a Dios, no que corramos, no que huyamos, sino que resistamos al diablo hasta que él huya. Y una vez que él huye, nosotros debemos decir, soberano Señor, seguimos sirviendo a un Dios soberano. Él es el que tiene la última palabra. Soberano Señor, tú eres el Dios. Tú eres el Dios. Y nosotros, como iglesia, ¿verdad? Debemos reconocer ese nombre, esa palabra, ese adjetivo para Dios, ¿verdad? Tú eres soberano, soberano Señor. Gracias a Dios que Dios pone pastores en las iglesias, pero el soberano es Dios. Gracias a Dios que Dios me ha permitido pastorear, que hay gente que Dios la ha puesto en la congregación, en la iglesia, y se dejan pastorear, ¿verdad? Pero cuando tomo decisiones y me equivoco, Dios sigue siendo soberano. Y cuando tomo decisiones y son correctas, Dios es el soberano. Y cuando alguien viene a la iglesia y recibe la palabra de Dios y lo vemos cómo cambia y cómo se goza y cómo se alegra, el soberano es Dios. Y cuando alguien se va sin decir nada y solamente nos da la espalda o a veces se levanta guerra contra nosotros, el soberano es Dios. Dios es el soberano. Reconocer la soberanía de Dios es un principio de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva reconocía la soberanía de Dios. La soberanía no viene de un gobernante, la soberanía no viene de una cultura o de una tradición de hombres. La soberanía viene de Dios. Dios es el que tiene la última palabra. Y un día Pedro y los discípulos andaban en la barca, estaban en la madrugada a medio mar bajo tormenta, tenían mucho tiempo remando, ¿verdad? Remando para que la barca no se hundiera. Y en el momento más álgido de todo el asunto, ven a alguien que va caminando sobre las aguas, piensan que es un fantasma y Jesús dice, no teman, soy yo. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti.
Manda que yo vaya caminando sobre las aguas. Y Jesús no le dijo, ok, tienes que orar, tienes que consagrarte y tienes que ayunar. No, 3 letras, una palabra con 3 letras. Ven, ven, ven. Y eso despertó en Pedro la osadía de dejar la barca y empezar a caminar sobre las aguas. La soberanía de Dios no tiene que explicarte que Él es Dios. La soberanía de Dios tiene que estar en tu corazón y saber que tú has creído y has confiado en alguien que es galardonador de la fe, del compromiso que tú has tenido para con Él. Aleluya. Por eso a mí me gusta cuando alguien dice, Dios está obrando en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque digo, Dios va a hacer grandes cosas con esta persona. Pero cuando escucho a alguien que se queja, que murmura, que se desanima, digo, a esta persona, a este hermano le falta bastante, ¿verdad? Yo creo en la gracia de Dios, pero no puedo sentarme y decir, Señor, con tu gracia ayúdame, con tu gracia ayúdame. No, Pablo dijo, la gracia que yo he recibido ha servido para que yo trabaje en esa gracia, para que la voluntad de Dios sea hecha en mi vida. Que Dios siga haciendo su obra en nuestro corazón. ¿Y qué fue lo que oraron después de que reconocieron la soberanía de Dios? Ellos, mire lo que oraron. Mire lo que oraron. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira cómo nos amenazaron, mira lo que empezó a levantarse, ahora que estamos haciendo un bien, ahora que estamos dando el conocimiento de tu gloria, ahora que un paralítico se levantó, ahora que hacemos la obra tuya, mira sus amenazas. ¿Y qué dijeron estos hermanos, esta iglesia? ¿Qué dijo? Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué le pidieron? Danos más franqueza, danos más valentía, danos más arrojo, más valor para seguir hablando tu verdad, para seguir predicando tu palabra. Y mientras lo hacemos, que tu mano siga haciendo milagros. Concédenos el denuedo para hablar tu palabra. No dijeron, Señor, ya no quiero servir, ya no quiero seguir. Humanamente nos cansamos, nos desesperamos, pero cuando estamos en un compromiso con Dios, Dios se ha comprometido a sí mismo para bendecirnos, para hablarnos, para guiarnos, ¿verdad? Y Dios va a hacer la obra en nosotros. Pero en vez de decir, Señor, ya no quiero hacer esto, hay que decirle, Señor, dame más valor, dame más denuedo. Por eso en el matrimonio, Señor, siento que algo el enemigo nos ha puesto, o siento que estoy perdiendo esto. Hay que decirle al Señor, Señor, dame denuedo, dame valor para mantener. Dame integridad, dame justicia, dame verdad. Hazme más como Cristo, menos como yo. Quiero morir a la carne, quiero entregar mi vida a ti. Levántame, resucítame con tu poder. Aleluya. Y no renunciar, no decir, ya voy a soltar, ya voy a dejar. Eso es fácil. Ese es mediocre. Porque medio cree que Dios puede, pero no le obedece. Medio cree que Dios lo ama, pero no se deja restaurar. Medio cree. Es un mediocre. Dios no quiere mediocres. Dios quiere gente comprometida con la fe. Y dice la palabra que ellos pidieron más denuedo. Señor, ya vimos cómo se levantó la oposición, ya vimos cómo vienen estos, vienen con todo. Señor, danos más a nosotros, danos ese denuedo, danos esa autoridad, danos ese poder para seguir. Aleluya. Señor, me rebajaron mi sueldo, me dieron medio sueldo, pero Señor, yo te voy a seguir honrando y te voy a seguir diezmando como tú mereces, Padre. Voy a traer el diezmo que es tuyo. No que algunos, ya me rebajaron el sueldo, si le doy a la obra de Dios, me quedo sin nada. Mediocre. Hermano, no se ofenda, no se ofenda. ¿Qué dice la palabra? El diezmo es de Jehová. No dice la cantidad, dice el diezmo. De todo lo que Jehová tu Dios te haya bendecido, da el diezmo. Porque en el diezmo Dios ha dado promesa, que Él abrirá las compuertas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Aleluya. Así que algunos dicen, no, pues nada más cuando tengo problemas le pido a Dios. Por eso sigues teniendo problemas, ¿verdad? Hay gente que dice, yo quisiera ayudar a alguien, yo quisiera, quita el quisiera, toma lo que tienes y ayuda, ya no hables. Pero y luego si me quedo sin nada, no te vas a quedar sin nada. Si tú le pides a Dios, Él te va a dar más. Mira sus amenazas. Y mira cómo están hablando y mira lo que nos han dicho, pero Señor, tú eres soberano, danos denuedo, danos denuedo,
sigue usándonos, sigue equipándonos. Y mientras nosotros cumplimos obedientemente lo que nuestra fe declara, lo que nuestra fe está en el corazón, tú sigues haciendo maravillas. Versículo 30, tú sigues haciendo sanidades, tú sigues haciendo señales, tú sigues haciendo prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Extiende tu mano, Señor, y sigue tocando vidas, sigue tocando almas, sigue tocando gente, sigue restaurando almas. A nosotros solamente danos de nuevo. Danos el valor de enfrentarlos. Danos el poder, el valor para no detenernos, para no rendirnos. Porque esta obra no es obra de hombre, es obra de Dios. Y la obra de Dios tiene que darse a conocer, porque en esta ciudad Dios tiene mucho pueblo, mucha gente que salvar. Pero se necesita gente comprometida. Cristianos que han dado mal testimonio, ya no los quiero ni ver. No quiero que se paren delante de mí y me hablen de Dios. No. Yo ya no quiero oír gente que dice, amo a Dios, sirvo a Dios, hago algo para Dios. Yo quiero ver gente entregada a Dios y diciendo, Dios es soberano. Y mi compromiso con Dios es que me dé más denuedo para seguir haciendo la obra, para seguir adelante. No somos del montón, somos especiales. La sangre de Cristo se derramó en la cruz para salvarnos, no para entretenernos en un evangelio barato. El evangelio es poder de Dios para salvación, para liberación, para sanidad. Tus problemas los tienes porque tú no te has atrevido a comprometerte más con Dios. Te gusta vivir creyendo en Dios y tener una manera de vida que no agrada a Dios. No me dirijo a nadie ni hago alusión a nadie, pero el que conoce los corazones es Dios. Y Dios quiere redarguir, y Dios quiere hablar, y Dios quiere tocar profundamente, para que ya no vivamos en vanidad, en banalidades, que podamos decir, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio. Danos de nuevo, Padre, y extiende tu mano y libera las almas que están cautivas. Sana a los enfermos. Con tu poder dales vida, Señor. Haz obras maravillosas en los jóvenes. Padre, si están en las drogas, libéralos con tu poder. Sálvalos. Mientras nosotros seguimos predicando, hablando, persistiendo. Señor, tú sigues haciendo milagros. Tú sigues haciendo señales. Tú sigues manifestando tu reino. Mi corazón ha cambiado para con Dios. Le voy a decir a qué le tengo miedo. A nada, ya. Ya no le tengo miedo a nada de lo creado. Mi temor es para con Dios solamente, porque no quiero dejar de honrarle ni de glorificarle. He visto muchas cosas, he experimentado muchos tropiezos, he perdido mucho tiempo en cosas que no eran del reino. Hoy más que nunca estoy determinado a terminar mi carrera bien con el Señor. Hoy más que nunca estoy determinado a decirle al Señor, Señor, quiero entregar cuentas claras, pero buenas cuentas. Ya no me quiero detener con el que me critica, ya no me quiero detener con el que no le gusta
lo que yo hago. Ya no me quiero detener con el que me amenaza. Ya no me quiero detener por problemas. Quiero seguir caminando hasta entrar a la promesa de la plenitud de vida en Cristo. Ya no quiero agradar el oído de la gente, ni quiero servir a la gente. Quiero agradar tu corazón, Padre, y quiero servirte a ti. Y con los dones y el amor que has puesto en mí, podré servir a la gente. Así que Él es el soberano y Él es el único Dios que conozco. Y Él tiene todo el poder. Para hacer en mi vida todo lo que Él quiera hacer. Si Él quiere hacer algo en la iglesia, que lo haga. Si Él quiere quitarme del lugar donde estoy, que Él me quite. Con tal de que yo le agrade a Él. Con tal de que yo sea hallado fiel. Pero a mí el diablo no me va a quitar. Los problemas no me van a quitar. No hay poder humano que me pueda quitar de la autoridad, de la gracia que Dios me ha dado. Porque Dios me encontró antes que cualquier persona que hoy me conoce me hubiera visto. Dios no me levantó por causa del hombre. Dios me levantó por causa de su amor. Y mi compromiso para con Dios hoy es más fuerte que meses atrás. Yo no quiero glorificar a ningún hombre. Quiero ser agradecido con los hombres, con las personas que Dios ha puesto a mi lado. Pero no quiero glorificar a nadie. Y estoy agradecido con Dios, que Dios ha puesto gente fiel, obediente a su palabra, en la iglesia. Pero yo ya no me voy a detener con los que no quieren ser fieles ni obedientes, porque yo sé que eso hace que pierda más tiempo. Y ahorita ya no estamos para perder tiempo, ahorita estamos para comprometernos con Dios y terminar bien la carrera que tenemos por delante. Ahora mis ojos están más puestos en Jesús, porque yo no vivo para agradarme ni a mí mismo. Fue su misericordia, ¿verdad? Y por eso yo debo darle la gloria a Dios. Así que las amenazas que levantaron contra los discípulos más bien sirvieron para que ellos reconocieran la soberanía de Dios, pidieran más denuedo y oraran a Dios y le dijeran: sigue extendiendo tu mano mientras nosotros proclamamos tu palabra. Y el versículo 31, tremendo. Dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios está marcando su territorio, su reino, en el corazón de gente que lo hace vibrar a Él, que lo hace cimbrarse a Él para manifestar su poder aquí en la tierra. El lugar donde estaban, no todos los lugares, el lugar donde estaban tembló. Y Dios un día le dijo a Moisés: Moisés, quita tu calzado, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. La iglesia es propiedad de Dios. Y Dios siempre va a luchar por su iglesia. Cristo siempre va a luchar por su iglesia. Y si va a temblar algo, es porque Cristo va a establecer su autoridad
para que el diablo sepa dónde él ha puesto su nombre, dónde Cristo ha puesto su nombre, para que Satanás no pueda tocar. Así que el temblor es la demostración del poder de Dios marcando el corazón de la iglesia para decirles, este es mi reino. Un reino que no se mueve en las circunstancias ni en los poderes humanos, sino que se mueve en la manera de la soberanía de Dios. Y al reconocer la soberanía de Dios, el soberano hizo que se cimbrara la tierra, que temblara el lugar donde ellos habían orado, porque no oraron cualquier oración, oraron una oración de compromiso para con Dios. Y dice la palabra, versículo 31, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Busquemos al Espíritu Santo, pidamos al Espíritu Santo que nos llene. Porque debemos manifestar el nombre de Jesús y debemos mostrar quién Jesús verdaderamente es. Amén. No podemos pensar que las cosas sigan igual viendo toda la tragedia y situación que se ha desatado sobre el mundo. Más bien debemos examinar nuestra fe y pararnos firmes en el Señor y decirle al Señor, soberano Señor, Cristo es todopoderoso, nada es imposible para Él. Hay situaciones que se nos van a nosotros, pero Dios nada se le escapa. Y en su momento Dios responde a la oración y Dios hace milagros y maravillas. Pero se necesita gente comprometida, gente entregada a un compromiso, porque dice, yo tengo fe para acercarme a Dios. Mi conciencia espiritual me dice que Dios es galardonador. Y aunque se levanten las amenazas, hay un solo Dios soberano. Y ese soberano es el que marca su territorio en mi corazón y me dice, mi reino no es comida ni bebida, mi reino no es palabras, mi reino es poder, gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, quiero orar y que usted pueda comprometerse con Dios, con usted y toda su casa. Los jóvenes, ¿verdad? Hay una carga muy grande por los jóvenes. Que puedan conocer al Dios verdadero y que no se aparten de el Señor. Que le sirvan con todo, con corazón íntegro, ¿verdad? Y que si Dios nos habla, es porque Dios quiere que actuemos en esa palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la bendición que nos has dado este día, esta noche. La palabra no vuelve vacía, produce un efecto en el corazón de quien la recibe. Padre, yo te pido que esta palabra sea una semilla poderosa en el corazón de cada persona que está escuchando y recibiendo. Pero también, sobre todo, Padre, en los jóvenes. Que ellos puedan oír tu voz, tu llamado. Porque Dios, tu palabra dice que tu palabra va a traer resultados por los cuales tú la enviaste. Oro, Señor, para que los jóvenes sean ministrados a un llamado, a un arrepentimiento y a un buscar tu reino. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Estamos para servirles. Por favor, no deje de contactarnos por estos medios. Si tiene alguna necesidad, alguna petición, queremos seguir orando. Hay gente enferma, hay pastores que están enfermos, pastores que están en terapia intensiva, en Toluca, en México, en Querétaro. Y pues sigamos orando que Dios sane a los enfermos. Que Dios restaure las vidas de los que alguna vez le sirvieron y le abandonaron, pues que vuelvan, que regresen al Señor.
Amén. Vamos a terminar este video. Le espero mañana, 10:30 de la mañana. Espero poder empezar puntualmente, ¿verdad? 10:30 de la mañana y que podamos disfrutar un tiempo más en vivo para declarar la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.